sobre la educación, el podcast número 3. No olviden visitarnos en www.sinergia.com. Allí podrán ustedes encontrar todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año de trabajo, aportando un granito de arena para la construcción de una sociedad de amplios horizontes, libre, responsable y democrática. Una invitación cordial para todos los podcast escuchas y las personas que están allá al otro lado de la pantalla siguiendo este ejercicio. Y bueno, la magia como medicina. Hay una enfermedad que se conoce con el nombre de erisipela. Tal vez algunos la hayan escuchado. Y pues esa enfermedad se manifiesta pues como una inflamación y con fiebre y con ardor y unos síntomas ahí pues un poquitico incómodos. Y yo recuerdo que cuando niño, cuando le daba erisipela generalmente a mis tíos grandes y a mis abuelos y a mis tíos abuelos les daba por ahí erisipela, iban a buscar un sapo a un caño o por ahí en algún sitio en el bosque alrededor de la casa en el pueblo, porque tenían que llevar ese sapo hasta la casa donde estaba mi tío, mi tía o la persona enferma de erisipela y frotar con la barriga del sapo el área en donde estaba la enfermedad. Posteriormente a ese proceso de haber frotado la barriguita del sapito encima del área afectada, había que amarrar al patico por sus ancas, por sus paticas traseras y colgarlo en algún rincón de la casa y dejarlo morir ahí lentamente. Y que en la medida que iba muriendo el sapo y en la medida que se iba secando ese pobre animal ahí colgado, desaparecía la erisipela. También vi, por ejemplo, otra enfermedad que llamamos culebrilla. Y esa enfermedad es relativamente común y se muestra como un sarpullido, como unas pequeñas ampollas en la piel que generalmente le da a personas adultas, ¿no? No es tan contagioso, ¿no? Pero pues dicen popularmente que si la cabeza y la cola de la culebrilla se llegan a encontrar o a cruzar, pues es posible que la persona pierda la vida, ¿sí? Y pues la gente acude a esos remedios. Voy a contar acá una infidencia. Mi padre está teniendo unos problemas de salud con el aparato urogenital, ¿no? Mi padre es un adulto mayor y pues se le han inflamado las gónadas. Y él ha tenido que pues acudir al médico. Le han hecho exámenes y le han practicado diferentes revisiones y todo. Le han dado distintos diagnósticos, antibióticos, analgésicos. Pero llegó un hermano de mi papá y le dijo que la cura estaba en ir a buscar un árbol especial y que el testículo que más estuviera inflamado y el que más le doliera, el izquierdo o el derecho, el pie, la planta del pie de ese lado de su cuerpo, tenía que colocarla sobre la corteza de ese árbol y luego cortar como si fuese a sacar una plantilla esa corteza y retirar la corteza del árbol y llevarse esa corteza para la casa, y que cuando la corteza se secara, entonces se le iba a quitar la inflamación y que él se iba a curar del todo. Él hizo ese remedio hace ya varios meses y todavía está tomando antibióticos. ¿Por qué les estoy comentando estas situaciones y estas infidencias? Y la magia como medicina. Dice acá el primer punto para esta introducción. No podemos desconocer los saberes ancestrales, pero no podemos nosotros confiar exclusivamente en los saberes ancestrales. La medicina moderna ha avanzado bastante y yo le estoy insistiendo a mi padre que se tome los antibióticos y se siga haciendo los exámenes.
Igual, si quiere ir a colocar el pie sobre la corteza de un árbol, o si quiere tomar algún otro medicamento que le recomiende algún vecino o algún familiar, pues yo le digo que lo haga. No voy a entrar a reñir con las ideologías de mi padre, porque no hay argumento que yo le pueda presentar a mi papá que acabe con su ideología, más que es un hombre mayor de 70 años, ¿sí? Entonces, la magia como medicina es el punto de partida para la charla que quiero plantear en esta introducción. Porque cuando hablamos acerca de la ideología, del texto eje de este tercer podcast de Stanislao Zuleta, me gustaría establecer algunos puntos bien esenciales para que posteriormente Laurita continúe con el proceso de profundización en este podcast acerca de la ideología de Stanislao Zuleta. La opinión y la ciencia son diferentes, son opuestas. ¿Sí? La opinión es ideología, la ciencia es un saber efectivo. Claro, no vamos a desconocer la ideología como un punto de partida. No podemos. La ideología significa un elemento importante en la cultura humana y en la vida de los seres humanos. De la ideología, por ejemplo, se parte para la construcción de una espiritualidad. Pero ¿hasta dónde debemos nosotros permitir que llegue o cómo debemos darle el manejo? Cuando hablamos de ideología y hablamos de opinión, Platón, en el texto de Zuleta, citado Platón, nos habla de la ignorancia como un estado de llenura. Imagínense. Nosotros pensamos a veces de manera coloquial, de manera popular, que una persona ignorante es una persona que carece de algún tipo de conocimiento. Es ignorante en la trigonometría, es ignorante en la física, es ignorante en la química, es ignorante en alguna cosa de la vida cotidiana. Platón plantea la ignorancia al contrario, como un estado de llenura, es decir, estamos llenos de opiniones, estamos llenos de certezas. Y mi papá tenía la certeza, y mi tío que le dio el remedio de poner la planta del pie en la corteza del árbol, tenía la certeza de que eso lo iba a curar. Más allá de todos los avances científicos y médicos que estaban ahí solamente con pedir una cita en la EPS. Entonces, cuando hablamos de ideología y cuando hablamos de opinión y cuando hablamos de ciencia, estamos haciendo unos acercamientos a lo que plantea Stanislao Zuleta en este texto tomado de una de sus conferencias. Entonces, alguien ignorante es una persona que está llena y tendrá las respuestas para absolutamente todo. Y eso me lleva a la otra parte de la introducción y enganchado o relacionado con los dos podcasts anteriores, hoy traigo una afirmación bastante controversial, quizás para algunos, y es que la escuela no educa. Estamos hablando de la educación y habíamos dejado como un punto relevante la diferencia entre escuela y educación. Y habíamos planteado que escuela y educación son distintos, que de hecho la escuela puede llegar a presentarse como una antagonista y como una imposibilitadora, como un obstáculo para la educación. ¿Sí? Y aquí tenemos un círculo vicioso, porque tenemos nosotros escuela, por un lado, la escuela en términos tradicionales, las paredes de ladrillo, los tableros de acrílico, los profesores, los pupitres y las filas. Por otro lado tenemos educación y por otro lado tenemos familia. Y tenemos que la escuela ha servido como la entrenadora de los integrantes de la familia. No ha servido
para educar, porque si la escuela hubiera servido para educar, entonces tendríamos unas situaciones diferentes a nivel familiar, por lo tanto tendríamos unas situaciones diferentes a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Tendríamos electores conscientes, tendríamos personas críticas, tendríamos ciudadanos distintos en la sociedad colombiana. La escuela no ha servido para eso. La escuela, como se planteaba en el podcast anterior, puede funcionar para algunos padres de familia, quizás la mayoría, como la guardería. Ya van y depositan al niño en un horario temprano en la mañana y van y lo recogen en la tarde y se le entrena, se le adoctrina. ¿Por qué se le adoctrina? Pues porque la escuela carece de filosofía. La escuela carece de esos elementos que son esenciales para la educación. Y entonces planteamos esta pregunta nuevamente desde El valor de educar de Fernando Savater. ¿Y cuál será entonces el valor de la educación? Y para hacer un repaso, hablábamos de la humanización. Llegar a ser el que eres, llegar a ser humano. Y ser humano es una cualidad, no es simplemente una condición biológica. Lo habíamos presentado y lo habíamos dicho en el podcast anterior. Entonces, en el día de hoy vamos a seguir profundizando en este asunto, porque hemos empezado a confundir, hemos seguido confundiendo estos conceptos, escuela y educación, y la familia ha quedado en medio de esto. Y al parecer, nuestra herramienta, que es la educación, no está siendo bien ejecutada para poder resolver una cantidad de problemas y una cantidad de situaciones personales, colectivas, mundiales, globales. Tal es así que por eso las personas ni siquiera han logrado entender de qué se trata la propuesta del decrecimiento económico. La gente todavía no ha logrado entender de qué se trata, por ejemplo, todo este asunto de cambiar la economía del carbón, de cambiar por una economía distinta, de mejorar nuestras prácticas ambientales y de tomar decisiones diferentes y mejores para toda la humanidad. Nos seguimos percibiendo como islas cuando sabemos que todo está interconectado. Algunos ya tenemos eso claro, otras personas no. En el planeta todo está interconectado. La gran barrera de coral de Australia provee de oxígeno y de vida a todo el planeta. Todos estamos interconectados, así estén al otro lado del mundo. Por eso el día de hoy, el profe Enrique, la profe Laura y el maestro John vamos a seguir profundizando en este proceso, en este ejercicio acerca de la educación. Entonces, muy buenas tardes, querido equipo, maestro John, ¿cómo me le va? Profe Enrique, profe Laura, bienvenidos a este podcast 3 acerca de la educación, y si no me fallan las cuentas, podcast 19 de la primera temporada 2022 de los podcasts de Sinergia. Estamos a escasos podcasts de culminar el año y estamos a 4 días de empezar el mundial. Entonces, ¿cómo les va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, Buena tarde. ahorita, ¿qué tal? Bueno, yo aquí tengo la presentación del profe Enrique. Entonces, profe Enrique, ¿la compartimos de una vez o qué? De una. Listo, entonces vamos a organizar acá. El profe Enrique hoy nos va a compartir una explicación, una exposición súper chévere. Entonces aquí estamos, profe Enrique, somos todo oídos, todo ojos, todo observación. Listo, muchísimas gracias, Mario. Laura, maestro John,
a nuestra audiencia. Bueno, el día de hoy, siguiendo con este ciclo, voy a hablarles de un filósofo y pedagogo conocido como John Dewey. La vez pasada pues hablamos sobre Emmanuel Kant y la diferencia que había entre aprender filosofía y aprender a filosofar. El día de hoy voy a seguir hablando de filosofía, pero voy a relacionar la filosofía con la educación y la democracia. Pero bueno, vamos por partes. ¿Quién es este señor John Dewey? Pues John Dewey fue un filósofo que nace en 1859 y muere en 1952. Digamos, su filosofía pues ha sido llamada muchas veces como naturalismo, pues se mueve, digamos, dentro del ámbito del pragmatismo y se sitúa en el interior de toda esta tradición empirista. Sin embargo, pues Dewey va a preferir llamar, digamos, a su postura filosófica como instrumentalismo. Entonces, desde el instrumentalismo vamos a poder empezar a mirar, digamos, a relacionar su propuesta filosófica con su propuesta pedagógica y finalmente llegar a su propuesta política. Entonces, Mario, si quieres, colabórame con la siguiente diapositiva. Listo, pues bien. Digamos, la filosofía de Dewey se va a diferenciar del empirismo clásico por el concepto fundamental de experiencia. Digamos, si recordamos, para los empiristas, el concepto de experiencia es como la base sobre la cual parte toda su fundamentación. Pero bueno, aquí va a haber una transformación del concepto de experiencia, y este es el concepto fundamental dentro de Dewey. Por ejemplo, para Dewey la experiencia no va a ser concebida como una conciencia, sino como historia. Ya voy a explicar más adelante por qué historia. Es decir, que la experiencia va a abarcar una multiplicidad de cosas, digamos, desde los sistemas trascendentales hasta los sistemas empíricos. No se va a reducir solamente al conocimiento, digamos, como pensaban los empiristas clásicos, sino que la experiencia para Dewey va a abarcar, digamos, los sueños, la locura, la enfermedad, la muerte, la guerra, etc. Es decir, que el concepto de experiencia que tiene Dewey en mente es un concepto es muy amplísimo, muy amplio. ¿Listo? Para Dewey, digamos, también otra de las virtudes con las que va a contar la experiencia, este concepto de experiencia, es que la experiencia tiene un carácter prospectivo. ¿A qué me refiero con un carácter prospectivo? Que siempre va, digamos, ligada al futuro. Esto va a ser importante y ya lo voy a explicar. Por ejemplo, Dewey, desde el concepto de experiencia, va a empezar a hablar de la relación que existe entre el ambiente y el organismo. Por ejemplo, el organismo depende del ambiente, pero el ambiente también depende del organismo. A esta relación, digamos, Dewey la va a denominar como relación transaccional. Por ejemplo, cualquier acción que ejerza un organismo pues va a tener repercusiones en el ambiente. Y toda acción que realice en el ambiente y se ve afectado el ambiente, pues también va a tener repercusiones en el organismo. O sea, es una relación inseparable, ¿no?, entre el organismo y el ambiente. Entonces, digamos, si nosotros tomamos al ser humano como un organismo, ¿sí?, pues vamos a ver que el ser humano se halla viviendo en un mundo aleatorio. Digamos, este ambiente se va a presentar como un escenario de riesgo, un escenario incierto y un escenario también totalmente inestable. Entonces, digamos, para poder llevar esta lucha, para poder enfrentar a este ambiente, pues digamos, el ser humano va a tener que exigir ciertos comportamientos y ciertas operaciones inteligentes y responsables. Entonces, desde el ámbito filosófico ya empecé a hablar del concepto de experiencia. Entonces ya sabemos que hay una relación entre el organismo y el ambiente y que el uno y el otro se afectan mutuamente.
Y digamos, también les decía que la experiencia tiene un carácter prospectivo, es decir, está ligado o anclado hacia el futuro. Por ejemplo, yo debo prever ciertas acciones para que, digamos, el ambiente en un futuro me responda de forma efectiva a como yo quiero que responda. Pero para poder prever todas esas acciones, ¿sí? Si yo quiero que el ambiente me responda de forma positiva como yo quiero, pues entonces tengo que empezar a buscar otro concepto que en este caso ya tiene que ver con la ciencia. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver la relación que existe con la teoría de la investigación. Entonces vamos a ver cómo se empieza a insertar, digamos, el instrumentalismo de Dewey, ¿sí? Su teoría filosófica, con su teoría de la investigación, que en últimas termina siendo su postura científica. Digamos, para Dewey, la investigación va a ser un proceso continuo. Él no nos va a hablar de verdad, porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de verdad, normalmente pensamos que la verdad es algo cerrado e inmutable, y terminamos cayendo en el dogmatismo, ¿cierto? No. Tenemos que hablar es de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación nos plantea siempre un proceso continuo, porque el ambiente siempre está en un proceso continuo, ¿sí? Entonces, toda investigación siempre va a surgir de estas, digamos, de este ambiente incierto e inestable. Desde ahí va a surgir la teoría de la investigación. Y para yo dar cuenta, digamos, de todo eso que se manifiesta en el ambiente de forma caótica y yo poderle dar un significado, pues tengo que empezar a formular hipótesis que puedan dar cuenta de lo que está sucediendo en el ambiente. Entonces, esta resolución, digamos, de problemas puestos por el ambiente va a ser efectivo en la medida en que mis hipótesis se correspondan con lo que se presenta, con los fenómenos que presenta el ambiente, o con todo este escenario de incertidumbre, ¿no? Entonces, digamos, para Dewey, el proceso cognoscitivo no va a ser como una simple contemplación, como antes pensaban, digamos, los racionalistas o pensaban los empiristas, ¿sí? Sino que el proceso cognoscitivo ya tiene que ver con la participación, es decir, el organismo empieza a participar para poder cambiar estas dinámicas del ambiente, ¿sí? No es pasivo, simplemente recibe, sino que es activo. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, Mario. Bueno, voy a empezar a hablar sobre el vínculo que existe entonces para Dewey entre la filosofía y la educación. Por ejemplo, muchas de las propuestas filosóficas de Dewey se fueron afianzando y se fueron ampliando gracias a su ámbito pedagógico. Porque recuerden que aquí lo que, digamos, vale en la propuesta filosófica de Dewey es el concepto de experiencia y sobre todo de acción. Acuérdense que el organismo es un ente activo, no es un ente pasivo, ¿sí? Está en constante transformación de sus circunstancias. Ahora bien, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, bueno, entonces esta propuesta instrumentalista de Dewey pues va a influir también en la figura de un sujeto que se llamó Matthew Lipman. Y Matthew Lipman fue quien construyó el programa de lo que hoy en día conocemos como la filosofía para niños, ¿sí? Bueno, por otra parte es que la reflexión, por ejemplo, Dewey cree que la reflexión pues es un instrumento al que nosotros podemos llegar para, digamos, responder a los retos que nos plantea nuestro entorno o nuestro ambiente físico y social en el que nos encontramos inmersos, ¿sí? Por eso, digamos que la labor de los docentes va a ser demasiado importante porque ellos se tienen que comprometer a cultivar las costumbres del pensamiento reflexivo, ¿sí? La reflexión es importante para poder intervenir en nuestras circunstancias sociales y físicas. Bueno, para Dewey,
también es que la educación no solo debe apuntar, digamos, al aspecto intelectual, sino que a lo que debe apuntar también es que debe formar, digamos, actitudes prácticas, tiene que ayudarnos a reforzar y a desarrollar ciertas cualidades morales, debe cultivar, digamos, nuestra capacidad de apreciación estética. Pero digamos, Dewey tiene en cuenta que en todo este proceso siempre debe estar digamos, un elemento presente, y es la conciencia, digamos, el pensamiento. Porque, digamos, en un caso contrario, pues la actitud práctica se va a reducir a rutina, las cualidades morales se van a quedar ciegas y arbitrarias, y todo este enfoque estético se termina convirtiendo en un capricho sentimental. Por eso es que, digamos, Dewey está pensando, listo, todo esto son experiencias, entran dentro del ámbito filosófico, pero todas estas experiencias, para que tengan, por así decirlo, un orden, tienen que estar mediadas por una teoría de la investigación, ¿sí? Por eso en el ámbito pedagógico está unada la concepción filosófica y está unada la concepción científica, ¿sí? Todo esto tiene que empezar a mediar. Ahora bien, entonces, en otras palabras, el problema, y esto ya es una cita de Dewey, el problema crucial de la educación es conseguir que la acción no siga inmediatamente al deseo, sino que esté precedida de la observación y del juicio. La experiencia educativa es el incremento de la capacidad de dirigir el curso de la experiencia siguiente, la capacidad de prever mejor lo que va a suceder, de conseguir consecuencias beneficiosas y evitar las perjudiciales. Entonces, dentro de esta cita básicamente es lo que ya les he ido exponiendo, y es que, digamos, toda acción siempre debe estar precedida por una observación y un juicio, que esta observación y juicio nos lo va a brindar la teoría de la investigación. También es que esta, digamos, teoría de la investigación nos va a permitir adelantarnos, digamos, a las consecuencias que vaya a producir nuestra acción en un futuro, que era el carácter prospectivo o futuro del cual les hablaba desde la experiencia. ¿Sí? Nos va a ayudar, digamos, a prever lo que va a suceder. Por otro lado, es que la educación para Dewey no es solo un proceso de crecimiento y formación, sino que también va a constituir un proceso de aprendizaje recíproco que caracteriza, digamos, las relaciones sociales a varios niveles. Va a ser un proceso crítico y controlado de transformación de las instituciones sociales. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se empieza a relacionar el ámbito pedagógico con el ámbito social, y el ámbito social se empieza a relacionar con el ámbito ético, y finalmente vamos a llegar al ámbito político. ¿Por qué? Porque toda educación, o sea, la educación no va a ser posible sin que se realice, digamos, una sociedad libre y flexible, en la que exista, digamos, una cultura concreta y democrática. Por eso es que para Dewey la democracia no solo va a constituir una forma de gobierno, ¿sí?, como normalmente se piensa en filosofía, sino que la democracia va a constituir una forma de educación social y personal. ¿Sí? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver, digamos, cómo se empieza a relacionar. Partimos desde la filosofía, pasamos desde la filosofía a la investigación. La investigación nos ayuda también a consolidar nuestros criterios en educación, y de la educación partimos a la política. O sea, es como una trayectoria por la cual tenemos que ir atravesando, ¿sí?, para poder hablar de una verdadera sociedad democrática. Y ese es básicamente, o sea, a grandes rasgos, el planteamiento de Dewey, ¿sí? O sea, me tocó resumir muchísimas cosas. Yo sé que se quedan muchas cosas por fuera, pero pues espero que haya quedado claro cuáles fueron los puntos desde los cuales partimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mario, Laura y maestro John. No, Enrique, es que el tema es bien complejo, porque cuando tú estás planteando los postulados de Dewey y hablas de
la experimentación. En el podcast pasado decíamos, la escuela trasciende los ladrillos, los muros y las pizarras, la escuela es el mundo en sí misma, ¿sí? No podemos seguir confundiendo ni pretendiendo que la escuela como entidad, como institución, sea la que debe funcionar, sino que el asunto de la educación y de la escuela es una cuestión muchísimo más grande. ¿Y qué es lo que está pasando? La realidad es que la escuela está funcionando como una institución adoctrinadora, sin filosofía, y que está replicando ideología. Voy a poner un ejemplo ya aquí para ya darle la palabra a Laurita. Se ha estallado pues todo este tema del asunto de no queremos que a nuestros niños les enseñen ideología de género ni nada de esas cosas y no sé qué. Entonces digo, ok, bueno, está bien. Considera la gente que hasta ahora, entre comillas, se va a empezar a enseñar ideología de género, pero es que eso se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hombres, niños con cabello corto, porque el cabello corto es para niños, niñas de cabello largo, niñas con falda, niños con pantalón, niños que no pueden tener arete, niñas que sí pueden tener aretes, etc. Eso es ideología de género, si se quiere ver de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? La institución llamada escuela como tal es producto de unos individuos que carecen de filosofía, que carecen de toda esta formación, y entonces lo que están haciendo es crear unos adoctrinadores, unos espacios adoctrinadores y unos espacios completamente ideologizados, ¿no? Para ideologizar, para entrenar mano de obra medianamente calificada, que están ahí funcionando dentro de un sistema en el que todos somos piezas intercambiables y desechables, ¿cierto? Por eso, pues, si nosotros seguimos pensando que nuestros niños y nuestras niñas van a la escuela a educarse, no. Pues no van a la escuela a educarse, por lo menos a las escuelas a las que vamos las mayorías. No sé qué tipo de escuela experimental sí esté haciendo el ejercicio educativo, pero pues por lo menos en la escuela para las mayorías y es las personas que hacemos este podcast y las que están allá escuchando, pues no. Entonces, esas son discusiones bien complejas. ¿Qué necesitaríamos entonces? Docentes que filosofen, libres, responsables y democráticos. Sí, puedo añadir algo Dale. más. Digamos, o sea, como todo se centra en el concepto de experiencia, la ideología también hace parte de la experiencia. Pero si yo me baso, digamos, para poder prever consecuencias a futuro y que sean favorables para mí, pues digamos la misma historia se ha encargado de desenmascarar las ideologías, y las ideologías, pues las consecuencias que nos han traído han sido devastadoras. Por eso es que no nos podemos fiar de la ideología, sino que tenemos que acudir, y la ciencia nos ayuda, digamos, con la predicción. Eso es digamos, una de las virtudes con las que cuenta la ciencia, ¿no? Y la investigación, por eso digo, es un proceso continuo. O sea, yo no me voy a cerrar en una idea como lo hace la ideología, porque termina cayendo en el dogmatismo, ¿sí? Sino que frente a la investigación, pues yo planteo hipótesis, pero las voy desechando a medida que... O sea, no se trata de verificación, sino que se trata de falseación, ¿no? Como decía Popper. Yo voy falseando mis teorías y las voy cambiando, las voy modificando, porque yo no puedo, yo tengo que adaptar mis teorías a lo que transcurra en el ambiente. Yo no puedo, digamos, adaptar mis teorías para que el ambiente se adapte. Eso no funciona, y es lo que trata de hacer la ideología. No, es que precisamente no hay argumento, y por eso lo planteaba en la introducción, no hay argumento que vaya a convencer a una persona que abandone su ideología. Es un proceso experiencial, es decir, mi papá no va a volver a colocar el pie en la corteza del árbol y a sacar ese trozo, porque él ya se dio cuenta que no funcionó. Yo le di todos los argumentos científicos, le hablé de los antibióticos, le hablé de todo lo que tenía que hacer, pero él fue y puso el pie allá y sacó la corteza, ¿sí? Ya no le funcionó esa vaina. No hubo argumento, fue su proceso experiencial, el ensayo del error, el que lo fue llevando a, ¿sí? Entonces la ideología va disminuyendo de esa manera en la medida que van apareciendo
Entonces, pequeños, no sé, pensamientos protocientíficos, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? En donde tenemos nosotros, pues ya unas pequeñas, llamémoslas entre comillas, certezas, ¿no? Entonces mi papá dice, no, yo creo que funcionan mejor los antibióticos que la corteza del árbol, ¿cierto? Entonces, ahí es el proceso bien, bien chévere y no fue un proceso fácil, ¿no? Pues Enrique, muchísimas gracias porque efectivamente es una explicación bien construida y es un ejercicio que vamos a continuar en el próximo podcast porque esto es un trabajo de mucha rumia. Pero Laurita hasta que se habla, yo creo. Laurita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Laurita. Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Laurita, dale, con toda. Vale, regálame un momento. Dale, fresca, ve ahí organizando. Mientras tanto, nosotros vamos acá tomando agüita. Vamos pensando en cómo la escuela nos ha fallado. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, como lo anunciaba el maestro Mario al inicio del podcast, el propósito de este podcast en curso es tratar de interpretar el texto, uno de los valiosos textos que realmente fue otra de las, mejor dicho, valiosas conferencias de Estanislao Zuleta, denominada pues acerca de la ideología. Ya en un podcast anterior les había mencionado pues algunos detalles bibliográficos de Estanislao Zuleta. Aquí retomo algunos. Y en el texto acerca de la ideología hay 4 momentos. Un primer momento es ideología y ciencia, un segundo momento la ideología como forma de vida, un tercer momento la ideología como forma de dominación y un último momento y cuarto momento el aporte de Marx y Freud. Como la idea es darnos el espacio, no solamente en este podcast, sino en otros podcasts, de rumiar, de interpretar este valioso material, que por cierto, pues como muchos textos exigen relectura, parto pues de un fragmento del texto de Estanislao Zuleta, y es, además de plantear como el problema, como el susto, es dar o tratar de dar eventos que solucionen, bueno, entre comillas ponen superar los eventos ideológicos. Y el fragmento, uno de los fragmentos de este texto es cómo la ideología está encarnada, o sea, de la ideología se parte, como lo mencionaba el maestro Mario al inicio del podcast, como de ella se parte, ella está encarnada en nuestro ADN, y es que el cosmos o las diferentes formas espirituales nos dictan sobrevivir a toda costa y al menor costo de energía. Entonces, la ideología es una forma de superar todas esas adversidades que se presentan para garantizar esa sobrevivencia. El ser humano, ese Homo sapiens sapiens, con sus cementerios muy adornados,
y decorados y bueno, todas estas cosas me llama la atención entrar a los cementerios. Por eso, ese deseo de perpetuarse, así sea en otra forma de vida. Y termino con la lectura de este fragmento de este texto, y es: como la ideología está encarnada, como hace parte de un modo de vida y no se reduce simplemente a una opinión o a una desviación mental, la refutación no es nunca suficiente para superarla. Este momento aquí de este texto me parece crucial, y es muchos de esos abuelos, muchas de esas regiones que han sido tan vulneradas, tan afectadas. En Colombia eso pasa constantemente, 2022, pero en Colombia hay regiones, hay departamentos, hay municipios que las condiciones de vida son de no para 2022, sino se quedaron, digamos, en otra época, donde el mínimo vital, si resolver el mínimo vital no es parte de ese cumplimiento que debe hacer el Estado, y esos abuelos, todas estas personas, de una u otra forma tienen, como todos, digo, la ideología está encarnada, como todos han logrado sobrevivir. Con esos modos de vida han logrado sobrevivir y han logrado llegar a donde están. Y es que, papito, usted no me diga nada, porque con esto yo los saqué adelante. Con esta manera de vivir, pues logré sacarlos adelante a ustedes. Y pues, ¿quién silencia eso? ¿Quién dice no a eso si logró sobrevivir frente a eso? Entonces, el hecho no es continuar, como lo anuncia este fragmento de este texto acerca de la ideología, no es continuar con esa refutación constante y esa discusión constante, sino que ya se ofrece como una propuesta de cómo superar y no cansarnos en esa discusión sin salida con esos abuelos, sino cómo lograr superar ese evento. Entonces aquí dice: es necesario trabajar en otros dos campos. Ese trabajar no es un evento que sea de gusto, de agrado para la ideología. El trabajar, como lo anuncia en el texto, o como lo anuncia Estanislao Zuleta durante su conferencia, trabajar es un evento meramente que se le acredita a un evento científico, porque pues precisamente como la ideología responde a perpetuarnos al menor costo de energía, trabajar pues no sería como el fuerte de la ideología. Entonces es necesario trabajar en otros dos campos: uno la interpretación y la transformación de las condiciones que la producen y la hacen necesaria. Entonces, mi papá ha sobrevivido, o mi abuelo, o X o Y joven, no solamente hablemos de los abuelos como ese vislumbrar de eventos ideológicos, sino pues nosotros mismos. Quiero incluirme ahí en esa juventud, aunque ya tengo pues como 50 años, no mentiras, tengo 29 años, pero todavía cargamos y con muchos eventos ideológicos que sean conscientes, inconscientes, pues ese no es mi campo, muchas veces no los reconocemos. Entonces, esa interpretación nos lleva a nosotros pues a conocer otros escenarios, a investigar en otros campos para poder identificar por qué para ese individuo es necesario ese evento ideológico y qué condiciones producen ese evento ideológico. Entonces, como al cerebro le encanta entender, si logramos vislumbrar
y documentar, y no solamente documentar, sino demostrar ese evento, porque ese evento ideológico se podría tramitar de otra manera. Aquí traigo una imagen de lo que mencionaba al inicio. El ser humano carga consigo el hecho de que sabe que se muere, y lo decía, los cementerios, a mí me parece, hace 3 días ingresé a un cementerio y me parece que es como un evento de reconocimiento de esa necesidad de postergarnos, de que, por ejemplo, la iglesia, y a través de todas sus figuras, me cuesta decir de pronto espirituales, tratar de plantear como formas de paraísos y demás, con la idea de prolongarnos en otros momentos, y es no vivimos el aquí y el ahora, descuidamos este planeta Tierra que aparece. Voy a pasar aquí y voy a presentar una línea temporal de uno de los textos de Yuval Harari, y es: hace 4.500 millones se forma la Tierra. Hace muchos y muchos años se forma la Tierra. Nosotros todos, son millones y millones de años para llegar al Homo sapiens sapiens, y no valoramos toda esa línea evolutiva, sino que hacemos y deshacemos con este planeta Tierra en este momento por estar creyendo en segundos paraísos, en segundos momentos de vida. No vivimos el aquí y el ahora, de tal manera que un evento ideológico, si bien es cierto, de eso partimos, pero la propuesta y la apuesta es por ir siendo autocríticos de cada episodio, que no solamente me involucre, sino que involucre al otro, y ver cómo eso lo trasciende. Entonces, la ideología quiero mencionar aquí como unas categorías que tratan de identificar como unas diferencias, o de vislumbrar algunas diferencias entre ideología y ciencia. Si bien es cierto, de la ideología se parte, y no recuerdo muy bien el autor, pero hablaba de la ciencia es ciencia de la ideología. Entonces, tratar de borrarla, tratar de eliminarla, sería eliminar también la ciencia, porque de ella partimos. De ella, como bien lo dice el fragmento del texto que mencioné, está encarnada en nuestro ADN, está ahí. La necesidad de perpetuarnos, de perpetuarnos y al menor costo, nos lleva pues a recurrir a estos eventos. Entonces, esas categorías o esos puntos que logran como esos criterios, como marcar unas diferencias entre ideología y ciencia, es en la ideología hay horror al vacío, en todo, a todo le tienen respuesta. Todos los eventos ideológicos responden a cualquier cosa, sea desde cuestiones mágicas, por eso pues está la alquimia, y aparecen pues muchas formas de responder a esto. Y en este uno de los criterios que pues es clave para mí, porque lo veo constantemente, predomina la mentalidad mágica. Y porque digo lo veo constantemente, es porque todo el tiempo tenemos esa necesidad de resolver a partir de condiciones
que nos impliquen el ya, la respuesta del inmediato, mágica. Otra de esos criterios que caracterizan o que diferencian, como lo dije inicialmente, es que la autoridad, la ideología, pues está llena de eventos de autoridad, autoritarios, sobrevivir al menor costo, matar pues a muchas poblaciones para yo sobrevivir al menor costo. Aquí quiero hacer mención de lo siguiente, y es para la ciencia la única autoridad que existe es la demostración. Ese es como el único evento, porque pues la ciencia no es, bueno, además de que no es democrática, porque pues la ciencia no se rige por el número de personas que sigan cierto evento. Si para donde va Vicente va la gente, y si Vicente se tira pues de un tercer piso, se tiran todos. Para la ciencia no es válido esto. Si una sola persona logra demostrar que su posición es válida y los lleva pues a preguntarse otras cosas, ese es el evento pues que corresponde en el momento. Aquí quiero mencionar algo, y es: no importa de qué lado de la mesa venga la mejor propuesta. Yo creo que esto es válido para un evento científico, si es negro, blanco, si es indígena, no importa de qué lado de la mesa venga la propuesta o demostrar algo, es que realmente logre resolver el problema. Y si lo logra el indígena, si lo logra el mestizo, si lo logra el negro, si lo logra el latinoamericano, el europeo, lo importante es que resuelva pues el problema, y realmente con hechos logre evidenciar lo que se plantea. Esto es todo, profe Mario, maestro John, Enrique. Muchas gracias, y quedo atenta para nuestro nuevo podcast. Don Laurita, muchísimas gracias por este análisis tan profundo y detallado del texto de Zuleta acerca de la ideología. Dijiste algo que me voló la cabeza, acerca de pues cuando mencionas lo del terror a la muerte y el tratar de trascender siempre y todo. Yo decía, toda la ciencia que puede haber detrás del proyecto de exploración buscando irnos para colonizar Marte, me hace pensar a partir de la reflexión de Laurita, que la búsqueda de colonizar Marte es una búsqueda cristiana del cielo. O sea, volvimos este planeta un desastre, pero tenemos la oportunidad del cielo, ¿cierto? O sea, estamos tratando de trascender, pero ni siquiera nos estamos preocupando por lo que está pasando acá. O sea, no sé, me hizo pensar muchas cosas, y efectivamente, Laurita, como bien lo mencionas, el problema de la ideología no es un problema de simple refutación. Yo no puedo entrar a refutar y entregarle los argumentos a alguien y ya simplemente con eso derribar la ideología, porque como planteas la frase al inicio, efectivamente, la ideología es algo que está encarnado, está representado en un modo de vida. Entonces es algo supremamente complejo, ¿no? Y quizás por ahí esté el asunto. Quizás por ahí esté el valor de educar o el valor de la educación,
quizás por ahí esté la respuesta. Y son precisamente, digamos, las personas las que están llamadas a eso, y precisamente cuando nosotros pensamos en la realidad real como es, no podemos eludir la escuela. O bueno, sí podemos, pero no es algo fácil. Lo hizo Zuleta. Pero en términos generales, no podemos esquivar la escuela. La escuela es un ritual de paso. Es por ahí los seres humanos, las personas en este momento histórico de nuestro planeta y todo eso, tenemos que pasar ahí por el la transición, el preescolar, la primaria, el bachillerato y todas esas etapas. Y la familia, ¿qué papel tendrá ahí? Por eso nos gustaría, de todas las experiencias recolectadas en la vida del maestro John, hacerle una pregunta y escuchar con atención su respuesta. Maestro John, muy buenas tardes. ¿Cómo cree su merced que la familia le podría ayudar a la escuela en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes? Muy buena tarde para los profesores presentes y para la página que nos sigue, y siempre como la invitación a que se inscriban, que eso es un viaje como el viaje heroico, es un viaje al conocimiento y al aprendizaje sin importar las edades. Y en relación de lo que hablaba el profe, sí, ese mismo proceso también lo aplican en la parte de los indígenas. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento que se le hace al niño en aprenderle lo básico en su entorno, que es como en las escuelas, en los pueblos carecen de educación, entonces ellos le enseñan lo básico, que es la pesca, la sobrevivencia a través de la caza de animales, y ellos mismos recrean sus propios remedios, sus propias hierbas y toda esa vaina. En ellos sí existe la medicina, y es una medicina ancestral, una medicina que sí los alivia, y todo es como psicológico también. En una ocasión tenía yo paludismo y probé una hierba que me dio un indígena que llama quinina, y esa hoja se machaca y se toma el zumo, y eso pues es amargo, lógico, pero entonces automáticamente en consciente y subconsciente hay sanación. Pero nunca dejemos atrás a la ciencia, porque por más que sean las enfermedades, el metabolismo del ser humano siempre anda en cambios bruscos, y claro, entonces a la ciencia es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que se ha estado prácticamente adaptando a esa ciencia de investigación, y aún todavía hay médicos que todavía se esfuerzan por investigar a profundización las enfermedades que hay en la actualidad, y por eso es que se realizan los medicamentos a través de los laboratorios. Entonces la ciencia es muy importante en la vida del ser humano. Y en lo relacionado, cuando se habla de lo de la parte educativa, es muy importante de que el padre de familia haga el acompañamiento de la casa al colegio al niño. ¿Por qué? Porque es que hay dos etapas. Está el que va de preescolar, el que está ya en su primaria, y el que ya está sueltico al bachiller. Entonces en esos procesos hay que tener el acompañamiento, y también hay que dar también al niño también, aparte de su educación desde la casa, que es un apoyo y estructurado para el profesor, porque ya el niño ya va preparado en la parte de estar formado, pero en la escuela va a recibir un aprendizaje a través del conocimiento del profesor. Y cuando se recibe ese conocimiento, entonces ¿qué pasa? Entonces hay que ver en el alumno también, de que hay que ver también sus carencias y también sus virtudes, y que también en cada uno hay algo que le brilla y hay que hacérselo ver. ¿Por qué? Porque siempre ha habido en la ideología de que no quieren que el ser humano tenga brillo. Siempre viva opaco, siempre viva como en la oscuridad, y siempre viva mimetizado, para que nunca se revele ese brillo que puede tener. Que de ahí es que aún todavía hay científicos colombianos que han nacido de eso, que ellos mismos sacaron su propio brillo. Manuel Patarroyo, vean, el que sacó la vacuna contra la malaria.
y es colombiano. Y así, y aún en la vida diaria, todavía hay personajes que todavía tienen capacidades intelectas, pero no tienen las oportunidades de gobiernos que han estado, y ahorita en la actualidad, la investigación sobre el ser humano, que es profundizar por qué siempre ha tenido como en ese embrión y en ese capucho la ideología, y no le ha tenido que pase a esa metamorfosis de cambio, como lo hace desde el gusano a la mariposa. Y en relación en la ideología, y ir discerniendo lo que es la filosofía, para dejar de un lado lo que es la ideología, pero la ideología siempre va a ser como en el infinito. También lo que es la ideología y la matemática es infinita, siempre van de la mano y siempre se van a necesitar para el día a día. Y en lo que relaciona el profe Enrique, es muy importante cuando se habla de la filosofía, porque de ella parte el aprendizaje del ser humano y los conceptos, de no entrar en debate con el ser humano. ¿Por qué? Porque es que la ideología lo lleva, pongámosle, uno hace el ejercicio de cuestionamiento en la ideología y la persona se la devuelve con intolerancia. Pero cuando se le aplica el cuestionamiento en base de la filosofía, entonces en lo que iba aprendiendo y en el proceso académico que voy aprendiendo, entonces ¿qué pasa? El error es virtud. Cuando uno lo somete a crítica, ahí ya trabaja la filosofía. Entonces ya no hay devolución. O sea, entonces ya la otra persona trata de discernir ese lenguaje que uno le está aplicando. ¿Por qué? Porque ya no lo siente como ideología, sino que ya lo siente en un preámbulo, como en un matiz de qué será la frase. Y la frase está muy discernida. ¿Por qué? Porque por eso dice error y virtud, porque lo somete uno a la crítica cuestionada, pero más no lo tiene como ideología. Y eso en base de todo ese proceso que se va estudiando la filosofía. Entonces cuando ya el padre de familia tiene por entendido de que la filosofía tiene unas raíces, unos vértices, la ideología tiene una raíz que siempre ha estado anclada en el ser humano, porque es que la ideología es como el abrigo y el acompañamiento y la oscuridad a la autoestima y al complejo del ser humano. Entonces, para que haya una educación en un proceso para el alumno, también hay que ver también el enfoque de qué nivel académico tiene el padre de familia. Porque si en la familia no hay una educación, en el padre de familia nunca tuvo una educación y hubo un alfabetismo, entonces, y el alumno está en un proceso de aprendizaje, entonces no va a haber esa discernación en cada uno. Entonces siempre va a haber un choque eléctrico en la familia, de que porque el niño sacó malas notas, y el padre va a mediación mediática, como lo hicieron los nazis, entonces va a la ideología, entonces va prácticamente como autoritario a dominar al niño, y entonces el niño, ¿qué pasa? Entonces se siente frustrado, se siente acomplejado. Entonces, primero que todo, va a tener una descordialidad con el padre de familia, que es el que lo está acusando. El profesor, en una sola calificación, porque es que el niño siempre es como el que quiere siempre estar admirado por una calificación bonita. Pero si el profesor le hace una calificación de pronto que el niño nunca la esperaba, y va a la casa, se viene vulnerado del colegio o de la escuela, y va a llegar a la casa y allá es castigado por la calificación. Entonces, para que haya ese ejercicio del niño que tenga un aprendizaje, primero que todo, carecia y afecto hacia el niño, y darle también a él esas herramientas básicas para que aprenda a hablar en público, para que se esforce porque genere unas metas, que cumpla sus sueños, y en base de la filosofía, la ciencia, el arte, y que no lo vea relacionado como lo describía la maestra Laura en la fotico que mostraba de la muerte. ¿Por qué? Porque es que el ser humano siempre anda en busca de la vida eterna, en que no, o sea, cuando le hablan de la muerte, entonces hasta ahí llega el término de la vida. Entonces, en el momento del ser humano, le preguntaba yo hoy a alguien, ¿qué quiere usted cuando está enfermo? Pues alentarme, ¿cierto?
Pero si de pronto en un momento crucial ya prácticamente está en una UCI y ya prácticamente está en un momento de desahucio, ¿qué quisiera hacer usted? Seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, en el proceso académico que yo voy aprendiendo es que aplico qué es los tiempos, los espacios y los esfuerzos. Entonces yo le aplico a todas las personas, les hago preguntas, entonces le digo, bueno, en sus espacios, ¿qué hace? En sus tiempos, en sus esfuerzos. No hay esfuerzo, no hay. Entonces hay que entrar y abrir una ventana que entre una luz en la mente del ser humano y que haga ese viaje heroico, haga esa resiliencia de entrar a interconectarse en un viaje interpersonal, que así que cuando llegue al presente llore, se desborde. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces hace como lo que dice Mario Alfonso Pun, abre el hipocampo para un nuevo regenerador de nuevas neuronas, y entonces abre la área prefrontal, entonces entra en conexión a un aprendizaje de conocimiento para la vida. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esos acompañamientos de trabajar en equipo y que seamos asociados, y cuando ya la maestra Laura está relacionando, ya que no interesa quién dé la mejor opinión de la mesa, no, porque todos debemos de tener algo muy humilde en que ver al ser humano por igual y que todos tengamos autonomía y liderazgo, pero entonces el liderazgo que sea en filosofía y no en ideología, porque es que el liderazgo cuando es en ideología viene dominación, adoctrinamiento, como hicieron los nazis, mediación mediática que entra a profundizar y a manipular a través de la debilidad del ser humano y a través de su analfabetismo y su ignorancia. Pero es que no hay ignorancia, la ignorancia ella se puede ir transformando a través de un sistema cultural, pedagógico y con la sensibilidad de ser flexible con las personas en el entorno social que nos envuelve y respetarles su creencia espiritual y su género, en que pueden vivir acompañados pero refugiados en la ideología que no nos deja ver la filosofía de saber tener la empatía y la creencia en alguien que los quiere cada día más. Y me les despido y bendiciones y buena noche. Maestro John, muchísimas gracias, porque su merced ha planteado unos puntos que quiero retomar para el cierre, que son esenciales en lo que es el proceso educativo. En el capítulo 3 del Valor de Educar, que se titula El eclipse de la familia, Fernando Sabater hace toda una disertación acerca de cómo la familia ha ido perdiendo esa importancia y esa fortaleza en el proceso educativo y formativo de los jóvenes y de las jovencitas, ¿sí? Y el maestro John plantea la familia cómo puede ayudar, pues a partir de la pregunta que se plantea ahí es paz, equilibrio, afecto, y cómo eso va a generar una mejora en la autoestima del niño, de la niña, cuando tiene un ambiente familiar sano, ¿sí? Tranquilo. Eso hace que el cerebro funcione mejor, pero además de eso el acompañamiento, ¿no? No solamente que le brinde ese espacio y le brinde esa tranquilidad y que le dé unos mínimos en afecto, en atención y todo, sino el acompañamiento en el proceso de formación académica, formación escolar, formación en valores, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr hacer sinergia con la escuela y no dejar solamente todo en manos de la escuela, porque la escuela ya vimos que no educa como tal, ¿sí? Y así lograr sacar el diamante que hay adentro de cada individuo, de cada niño. Pero es importante reconocer las tipologías familiares y cuáles son las condiciones familiares de los niños y las niñas para poder entrar a trabajar desde allí. Maestro John, muchísimas gracias. A lo largo de los podcasts, para las personas que nos han venido acompañando durante todo este año, hemos podido ver cómo realmente en un proceso acompañado, un proceso consciente, el maestro John ha ido avanzando cada vez más en su formación personal, en su formación académica, en su formación intelectual, en su formación espiritual,
en su formación axiológica, todo lo que tiene que ver con sus valores, ha sido todo un proceso que durante este año y ya acercándonos al cierre del 2022 lo hemos podido comprobar en el hilo que traemos con todos estos podcasts. Entonces, en el próximo podcast vamos a hacer ya una compilación de todo este ejercicio, de lo que hemos venido hablando acerca de la educación. Vamos a aterrizar en unos elementos más puntuales, a brindar unas conclusiones de todas estas disertaciones y de todo este análisis que hemos venido haciendo. Y luego ya apuntaremos al cierre del 2022, después de que hagamos el cierre de estos 4 podcasts de la educación. Muchísimas gracias, maestro John. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Laurita. Y a todos y a todas las personas que están allá al otro lado, muchísimas gracias por seguir acá con nosotros. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Hasta luego. Bye bye.